hermanos, el día de hoy, 18 de noviembre del 2019, es lunes de la 33ª semana del tiempo ordinario. 2 semanas. Esta es la penúltima semana de este año litúrgico. Para que lo entendamos claro, o sea, no es únicamente para los equipos de liturgia, para la dimensión pascual de nuestras parroquias, sino que para todos nosotros. No es que hay que empezar a preparar ya el Adviento, es que hay que terminar bien el año. Claro, hay que empezar a preparar también el Adviento, pero a lo que me refiero es la preparación nuestra es importante. Que se preparen los coros, que se preparen los lectores, que se prepare el ambiente, porque ya les digo, a mí esa idea de que ya parece que estuviéramos en Navidad, es que seguimos el juego del comercio. Va muy bien con la primera lectura del día de hoy. Fíjense, hoy tenemos una memoria que es memoria libre, no es memoria obligatoria. La dedicación de la Basílica de San Pedro y la de San Pablo fueron dedicadas en momentos distintos. Cuidado con esto. De hecho, la tradición nos cuenta que un 18 de noviembre fue dedicada la primera Basílica de San Pedro, la Constantiniana. Pero un 18 de noviembre, pero de 1626, fue nuevamente bendecida aquella basílica que se tardaron desde el Papa Nicolás V 170 años. Todo lo que ha pasado por ahí por esa basílica, digo en cuanto a artistas, el Bramante, Bernini, Rafael, Miguel Ángel, o sea, realmente la Basílica Vaticana es una joya desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista cultural, artístico, pero es el centro de alguna manera de nuestra vida de fe, no es la catedral del Papa. Y al mismo tiempo se celebra la de San Pablo, pero la de San Pablo Extramuros no fue dedicada un 18 de noviembre, sino que fue dedicada un 10 de diciembre de 1854 por el Papa el Beato Pío IX, en el año, ¿se acuerdan? El año mariano, el año de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, es que esa basílica sí sufrió, se quemó la última vez, o sea, una situación bastante compleja porque fue saqueada por los normandos, por los vikingos, en fin, o sea, varias situaciones de esa basílica. Y entonces se colocan juntas por aquello de que Pedro y Pablo, vamos, tienen que ir juntos. Entonces el lugar donde están construidas las basílicas encima de sus tumbas, entonces debe ser dedicada junto. Por eso, pero no fue ni en el mismo año ni en la misma fecha. Igual nosotros la celebramos con la actitud de creyentes, ¿no? Pedro y Pablo son columnas de la iglesia. Sí, de la iglesia de Roma, sí, pero también nuestra, porque donde está el Papa, que es en Roma, por él es el obispo de Roma, pues para nosotros es vínculo de unidad, según lo pidió el Señor Jesús. No es capricho nuestro, sino es voluntad de Dios. Comenzamos a leer esta semana, y toda esta semana vamos a leer los libros de los Macabeos. Recuerden que lamentablemente libros deuterocanónicos, yo que cada vez que leo eso me choca verdaderamente, no son deuterocanónicos, no es que entraron en el canon después, no, es que algunos piensan, yo no sé, es que, insisto, y perdónenme, es que el sentido histórico a veces de la gente es pobrísimo, no pobre, pobrísimo, miserable. O sea, el canon palestinense es un canon posterior al uso de los textos alejandrinos, de la versión de los 70. La versión de los 70 fue la que utilizaron los apóstoles, la que utilizó la iglesia en los primeros siglos. La versión palestinense va a aparecer mucho más tarde en algún tipo de uso dentro de la iglesia, pero realmente siempre se utilizó la griega. Además, en el caso de los libros de los Macabeos, fueron escritos en hebreo, solo que conocemos únicamente la traducción al griego, pero originalmente fueron escritos en hebreo. Bueno, fíjense, veamos un poco la historia para que nos entendamos. En el año 175, Antíoco IV Epífanes, que era Seleucida, acuérdense cuando muere Alejandro Magno, muere joven de 30 y tantos años, 33 años se dice, pues él muere sin descendencia y entonces los diádocos, o sea los generales de él, se reparten el imperio macedonio. Bueno, los Seleucidas, Seleuco, se quedan con Egipto y con toda esta parte siria, realmente es más complicado que eso, en la parte de la Palestina hasta Siria. Bueno, entonces, estos fulanos quieren imponerle a los judíos a rajatabla que se vuelvan griegos, se helenicen. Toda esta semana los textos van a ser bien extensos, o sea que yo les pido que tengan paciencia porque son bastante largos. Algunas veces voy a leer solo pedazos porque no puedo estarlo leyendo todo, aunque yo sé que alguno me va a reclamar, padre, léalo todo mejor. En fin. Y acuérdense que no van seguidos, o sea, realmente se entrelazan. El primero y el segundo libro no son continuación, el segundo no es continuación del primero, sino que realmente cuentan prácticamente lo mismo. Entonces hay que irlos leyendo así como anudados. Entonces, capítulo primero del primer libro de los Macabeos.
En aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles: vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban, a quienes les descubría en su casa un ejemplar de la alianza, y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros, prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. Y es cierto, fue un momento de persecución terrible. Hagan de cuenta, los israelitas sí la han sufrido en serio. Piensen, el destierro, Nabucodonosor, esta situación griega, lo que van a vivir con los romanos, lo que van a vivir con la persecución en la Europa cristiana. Piensen en lo que pasó en España, por ejemplo, o lo que va a pasar con Hitler. Es decir, realmente siempre han estado viviendo una situación bien compleja, para llamarle de una manera, realmente es cruel. Pero noten, muchos israelitas permanecieron firmes. Y es que esa tentación de acomodarnos a los gustos de este mundo, ¿verdad? Querían ser igual que los demás pueblos. ¿Se acuerdan? Que eso es cuando en el libro de Samuel, en los dos libros de Samuel, cuando se nos cuenta la historia de que le piden a Samuel que les dé un rey, es que queremos ser igual que los demás pueblos. Hombre, sí que lo que nos distingue es lo que tenemos que hacer resaltar. Ay, nosotros cristianos queremos acomodarnos. Eso, no, padre, pero es que eso es la secularización. Hay que entrar al ritmo del mundo. Vamos, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y esa es la gran tentación que tenemos que vencer siempre. No acomodarnos, porque entonces terminamos adorando ídolos. Ay, los ídolos de la música, del deporte, qué sé yo, Cristiano, Messi. No, eso no es lo nuestro. O sea, lo nuestro es otra cosa. Lo nuestro es el seguimiento del maestro, la fidelidad a él. Claro, ustedes dirán, padre, pero ¿qué tiene de malo un gimnasio en Jerusalén? De repente los judíos eran un poco gorditos. No, es que no es el tema. Es que el gimnasio andaban desnudos. Y entonces era la falta de pudor. Eso es todo lo que está detrás. Me podría quedar aquí un rato explicándoles, pero tenemos que ir al Evangelio, y el Evangelio es tan lindo. El Evangelio es tan precioso. El relato del ciego de Jericó, capítulo 18 de San Lucas. Realmente es una catequesis. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra tu vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Bueno, vamos por partes. Recuerden, en los primeros siglos, sobre todo en el primer siglo, la palabra bautismo, el verbo baptisein, no se utilizaba. Se hacía, claro que había bautismos, pero no se utilizaba la palabra para describir lo que hoy en día es el sacramento del bautismo. Se hablaba de iluminación, devolverle la vista, porque ver es creer, y el que cree, el que tiene fe, es el que puede alcanzar el bautismo. O sea, fíjense, eso es todo lo que está detrás. Entonces, contemplando este texto, Jesús va de camino por Jericó porque va camino a Jerusalén, recuerden, va subiendo a Jerusalén, eso llegará en el capítulo 20 de Lucas. El tema es este: hay un hombre a la orilla del camino, no en el camino, a la orilla del camino. ¿Cuántas veces estamos nosotros así, viendo pasar, viendo los toros desde la barrera, dicen algunos, ¿verdad? Es un refrán también. No, es meterse en el camino. Eso es para seguir al maestro, porque somos discípulos. Pero miren, aquí hay varias opciones. Yo creo que aquí son varios personajes. ¿Le podemos ayudar al que está a la orilla del camino o le podemos estorbar?
Va pasando y él pregunta. ¿Cuántas preguntas que hay en nuestro mundo que de repente no se escuchan porque nosotros vamos haciendo ruido y vamos callando a los que preguntan? Nos da miedo enfrentar, tener respuestas a las necesidades de la gente. Ahí está el problema, ¿no? Por eso les pregunta y algunos le dicen, es Jesús el Nazareno que va de camino. ¿Somos de esos nosotros o somos de los que cállenlo, cállenlo? Mucho ruido. No, 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 que no hable este. Ese es el miedo de algunos en la iglesia, ¿verdad? Que no quieren escuchar, se quieren hacer los sordos y quieren vivir en el pasado como que es que esa tentación, ¿no? Esas regresiones que tienen, pensando como que si la iglesia no debe avanzar sin perder sus raíces, porque eso es la radicalidad, tener raíces, el Papa es radical, tiene raíces. Bueno, fíjense ustedes, Jesús lo llama, se detiene, lo llama. ¿Qué quieres que haga por ti? Hombre, si estás viendo, Señor Jesús, que es ciego el otro, y que tengo que ser consciente. Piensen en las preguntas que se les hacen a los neófitos, a los catecúmenos, a los que se van a bautizar. Les pregunta uno, ¿qué es lo que pides a la iglesia de Dios? A los papás, cuando llevan con los padrinos que traen a la criaturita, ¿qué es lo que piden a la iglesia de Dios para fulanito? ¿Ya? El bautismo, claro. O sea, que vea, eso es lo mismo. Yo quiero ver, yo quiero tener fe. Y esa fe queda marcada por el sacramento del bautismo. No es que una cosa va, no, todo va ligado, va entrelazado. El sacramento, la gracia de Dios acompaña mi deseo o el deseo de mis padres de acompañar esa fe, de fortalecer esa fe. Y por eso Jesús le dice, recobra la vista, tu fe te ha curado. Claro, porque pegó un par de gritos y había una necesidad. Nuestra gente tiene necesidad, nuestro mundo tiene necesidad de Dios. A veces de repente no se dan cuenta, pero la tienen. Y por eso hay que estar atentos, escuchar al que está a la orilla del camino. ¿Qué es lo que termina ocurriendo con este ciego? Fíjense que Lucas es diferente, ¿no? La versión de Marcos y la de Mateo cambia. Este ciego se metió al camino y lo siguió. Para eso es nuestra vida de fe. Yo sé que ya me estoy pasando, pero tengo que terminar, oigan, con la oración del día de hoy, que es muy linda, es un poquito extensa, pero vale la pena, ¿eh? Quiero ver, Señor, pero contigo. Tócame, Señor, porque sabes que soy débil barro y con tu mano en un poco más de barro, pon sobre mis ojos algo que despierte mi ceguera. Son tantas cosas las que no veo con claridad. Confundo la verdad con mis propias verdades, tu voluntad con mis oportunos caprichos. Quiero ver, Señor, pero con tus ojos, que no me conforme con lo puramente externo, con aquello que siendo bueno me dice que tú no puedes darme la luz que necesito, con aquello que siendo luminoso no llega a clarificar mi conciencia ni mi destino. ¿Me ayudarás, Señor? A ver como tú y contigo, que contemple las maravillas del mundo, pero que lo haga con ojos agradecidos hacia el cielo, porque en cuántos momentos llego a pensar que todo lo que me rodea y siento es obra exclusiva de la invención del hombre. ¿Me ayudarás, Señor, a superar la ceguera espiritual? ¿Me curarás cuando mis ojos ya no lloren por los demás? ¿Limpiarás mis miradas cuando sean egoístas y vacías? ¿Enseñarás a mis ojos el resplandor de tu rostro, Señor? Quiero ver, Señor, pero contigo, que en el horizonte sepa descubrirte como lo más importante, que no me falle hoy ni nunca el telescopio de la fe, ese telescopio que sabe llegar donde el ojo humano no alcanza, esa fe que es lente perfecta para sentirte y vivirte y para reconocerte como lo que eres, el Señor. Ayúdame, Señor, a creer en ti, a esperar en ti, sin condiciones, pruebas ni exigencias. Ayúdame, Señor, a verte por encima de toda apariencia, más allá de aquello que mi ceguera espiritual me invita a engañarme, diciéndome que no existes. Amén. Que Dios les bendiga. Mil disculpas que yo sé que hoy me pasé, pero es que cuando tocan estos textos, y además tenía que explicar un poco lo de los macabeos.